Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Las Bien, compañeras. Aquí, empezando un día más. Un día más. Profesor Carlos, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Delia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Voy a compartir un informe. A ver. Acá. Sé que entre más chicas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. ¿Cómo está el clima por allá? Acá llovió, profesor. Ah, su Marina. No. Mira. Acá se ha habido sol, pero también la tarde se ha puesto fría.
vamos a ver. Voy a ponerles. ¿Qué tal, amigos? Durante el mes de septiembre registramos 223 conflictos. En el reporte que damos a conocer el día de hoy, correspondiente a información de octubre, esa cifra desciende a 220. 4 casos se han resuelto y 5 han sido retirados del reporte por inactividad. Pero se han presentado 7 casos nuevos, de los cuales 4 tienen que ver con conflictos socioambientales, lo que marca la tendencia más importante y más persistente de la conflictividad social en el Perú. Este tipo de conflicto que tiene que ver con el uso y disposición de recursos naturales, de acuerdo a nuestras cifras, alcanza el porcentaje de 65.8%. Demostrando también que ahí tenemos todavía una tarea muy importante que desarrollar, tanto en materia de diálogo como en institucionalidad. Lo que sigue siendo objeto de preocupación para la Defensoría del Pueblo son los extremos de violencia a los que se pueden llegar en las protestas sociales, tanto del lado de quienes organizan las movilizaciones como de parte de la respuesta policial para el restablecimiento del orden público. Estamos hablando principalmente del caso de Yurimaguas en Loreto, donde un joven, Jaime Inuna Huiñapi, murió por un disparo de arma de fuego. Igualmente resultaron heridas 17 personas, 6 de ellas heridas de bala. Se ha instalado en este caso una mesa de diálogo entre el gobierno y el Frente de Defensa, pero como en el 49% de las mesas de diálogo que se instalan, estas ocurren después de los hechos de violencia. El segundo caso ocurrió en la ciudad de Nauta, en Loreto, donde murió Javier Luis Rengifo, de 20 años, por un disparo de arma de fuego en el contexto de una protesta contra el municipio. Y en el caso de la empresa Pucallá, que hemos venido reportando desde hace varios meses, una profesora murió en un confuso intercambio de disparos, producto de un enfrentamiento entre los propios trabajadores por el control de la administración de dicha empresa. Estos casos demuestran que la importancia de los conflictos sociales no se mide por el monto de las inversiones en juego, sino por el riesgo para la vida y la integridad física de las personas. El conflicto Tía María en Islay, Arequipa, vuelve. Como se recordará, este es un caso que ocupó nuestra atención entre agosto del 2009 y abril del 2011. Hubo 3 personas muertas, 67 heridos. El caso terminó con la declaración de inadmisibilidad del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa. En estos días han habido nuevas movilizaciones a raíz justamente de la presentación por parte de la empresa Sauder del nuevo estudio de impacto ambiental. Esperemos que se cree la suficiente confianza como para que las audiencias que se vayan a desarrollar sirvan para que la población esté adecuadamente informada sobre este proyecto. Creemos que la transparencia, la buena fe, la percepción clara de los beneficios son la clave para concertar los intereses diversos. Amigos, información más detallada sobre el reporte 116 la pueden encontrar ustedes en la página web de la Defensoría del Pueblo. A ver, ¿qué les parece el informe este que nos han dado de los conflictos sociales? A ver, Francesca Vargas. Buenas, Buenas profesor. noches. Bueno, en mi acotación sobre los conflictos, ¿no? Nosotros tenemos sea de trabajo, alguna injusticia que pase, nosotros al protestar, tiene que ser con respeto, ¿no? Más que todo sin violencia, sin nada, igual manera para los policías, ¿no? Cuando a veces uno se pone malcriado haciendo la protesta, el policía también a veces, ¿no? Se descontrola en ese momento
y no hay un control balanceado y hay un descontrol total entre los mismos que hacen la protesta y también sobre los mismos autoridades, ¿no? Que son los policías, los gobiernos. Y ya hay un descontrol, pues, profesor, es lo que he entendido, Ya, ¿no? ya. Otra, a ver quién. A ver, Gilda Rodríguez. Profesor, buenas noches, compañera, buenas noches. Buenas Lo que yo noches. puedo comprender que son conflictos sociales donde la discusión es por el poder el control del poder. Cuando, por ejemplo, acá en Tumán, siempre hay estos disturbios porque siempre hay personas que quieren meterse a la fuerza o quieren gobernar algo que les va a lucrar para ellos. Todo es lucro, o sea, todo es su gente. Es igual acá en nuestra comunidad de Reque, por tierras también, acá teníamos un presidente de la comunidad, pero otras personas por coger más terrenos se quieren apropiar de las cosas del gobierno, de una comunidad, puede ser también en el mismo consejo, depende de la situación, pero siempre hay conflictos y siempre hay dos bandos, uno que siempre quiere tener la razón y la otra que también quiere tener la razón, pero ninguno llegan a un acuerdo. Ya. A ver, otra más, a ver. ¿Alguien más me quiere decir algo? A ver, una. Una más. ¿Nadie? Ya. Ya. Profesor, Buenas noches. buenas noches. Los gobernantes que entran al gobierno entran solamente por lucrarse. ¿Acaso por el bien del pueblo o el bienestar de la multitud que le eligió? Ya. A ver, ¿ustedes han podido percibir alguna de las partes del conflicto social? ¿Eh? ¿Ninguna? Sí, sí hemos visto. A ver, ¿qué partes han visto? Donde dice que le tiraron 6 balazos. ¿No? A ver. Vamos a ver de qué se trata este tema de los conflictos sociales. A ver, Gladys Lazo, a ver, para comenzar. Profesor, buenas noches, Buenas compañeras, noches. buenas noches. Creo que los conflictos sociales son cuando, por ejemplo, le doy un ejemplo, donde murieron los jóvenes Inti y Brian por el cambio de gobierno que querían que salga Merino. Creo que uno de esos podría ser un conflicto social porque habla de lo que pasa al Perú, ¿no? Entonces hay mucha gente que no está de acuerdo, salen a las calles a hacer Protesta. sus paros, su huelga, pero lamentablemente ya se exceden en algunas cosas donde ya hay un enfrentamiento con los policías y hay pérdidas de vidas, ¿no? Como esa vez que los 2 jóvenes fallecieron. Ya. ¿Han percibido las partes del conflicto social? A ver, ¿qué es un conflicto social? Esta es la Defensoría del Pueblo, esta fuente, dice que un conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y o empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. Y hemos visto
que estos conflictos casi siempre terminan con violencia, ya sea por parte de los manifestantes o de las fuerzas policiales que van a impedir, ¿no? Un conflicto social también es una manifestación inevitable de la convivencia. Las relaciones sociales nos exponen a fricciones, choques, disputas de distinto grado y signo. Se experimentan desde el nivel personal hasta el nivel internacional. Y no son ni buenos ni malos, son parte del desarrollo natural de la vida. El problema no son los conflictos, sino la manera como se participa en ellos. ¿Ya? Vamos a ver ahora el estado de los conflictos sociales. Hemos visto en el video las partes de un conflicto social. ¿Ya? El conflicto activo es el conflicto social expresado por alguna de las partes o terceros a través de reclamaciones públicas, formales o informales. O sea, cuando comienza un conflicto, no en actividad, no hay estas manifestaciones por alguna de las partes, ¿no?, que comienzan a tener las fricciones. Ahora, el conflicto latente es el conflicto social oculto o aparentemente inactivo. O sea, hay una parte que se mantiene oculta antes del conflicto, ¿no? Y se observa la concurrencia de factores en el curso de colisión, pero no se manifiestan, o habiéndose manifestado han dejado de hacerlo durante tiempo considerable. Y el conflicto resuelto es el conflicto social cuya conclusión, mediante acuerdos, emisión de normativas, resoluciones judiciales o administrativas, se restablece las relaciones entre las partes en condiciones de armonía. No es posible asegurar que la resolución sea definitiva, ¿no? Acá yo les traigo las fases del conflicto social. Esta la está poniendo la Defensoría del Pueblo, ¿no? La fase temprana, ¿no?, el esclarecimiento, la crisis, el desesclarecimiento y el diálogo, ¿no? El conflicto es latente, siempre, ¿ya? Ahora, y la fase temprana es el momento de dinámica del conflicto social, en el que las partes manifiestan sus diferencias, identificando sus oposiciones y expresan públicamente sus posiciones, ¿ya? Esta parte es la que está dando el inicio a el conflicto, ¿ya? La fase de esclarecimiento es el momento en que las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumentan, haciendo muy difícil generar una oportunidad para el diálogo, ¿no? Esa es la parte más difícil del conflicto. Y la fase de crisis es el momento en que estalla la violencia, ¿no?, el conflicto social, en que presentan hechos de violencia física directa cometido por las partes o alguna de ellas. La fase del esclarecimiento es el momento en el que la intensidad de las acciones de violencia física directa disminuyen y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se pueden transformar en oportunidades para diálogo. Y la fase del diálogo es un proceso comunicativo, directo, mediado, orientado a construir acuerdos de las partes,
¿ya? Es una opción presente en toda la vida del conflicto social. Es cuando el Estado manda un comunicado y manda a sus representantes, en este caso a los ministros del caso, a los congresistas, para que hagan el diálogo, ¿no? Aquí vemos cómo hay mesas de diálogo de toda índole y que las partes se sientan para conversar, dialogar sobre el conflicto, ¿ya? ¿Qué les parece hasta ahora, hasta este momento? ¿Ah? A ver. Sí, profesor, bien, porque más que todo al protestar, nosotros tenemos que hacer pacíficamente, ¿no? Para tener Claro. una respuesta, ¿no? Ya sea del presidente, alcalde, donde queremos llegar, ¿no? Al consejo, a la municipalidad, en el trabajo, ¿no? Hay muchas maneras de protestar, pero siempre con así, ¿no? Como le digo, profesor. ¿Ya? ¿Otra más? ¿Eh? Sí, profesor, lo Ahí, que dice Timoteo. la compañera está muy bien, que uno cuando debe protestar con palabras físicas y específicas que lleven al caso. Supongamos, vas a protestar, supongamos, por un candidato, tienes que protestar las palabras, cómo va el candidato ahí a dar sus propuestas. Si no tienes una idea específica, ¿cómo vas a protestar contra él? Está dando en contra, es lo que yo entendí. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Cuando hay un conflicto, van fases, ¿no? Desde la fase inmediata, el inicio del conflicto, ¿no? Y que cada vez se va poniendo más difícil. Lo malo es que las autoridades siempre esperan que el conflicto se vaya de las manos y cuando ya se han ido de las manos, cuando ya hay muertos, hay fallecidos, hay heridos, recién mandan una mesa de diálogo para que las partes en el conflicto vayan a decir sus ideas, sus ponencias y van a ponerse de acuerdo, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que la caracterización de los conflictos sociales. Son variados, complejos y de rápida manifestación. Hay conflictos que van a pelear por sus tierras, por sus terrenos, otros por su puesto de trabajo, otros por el rechazo a las minas, por ejemplo, que van a atentar contra el medio y son complejos porque van a tener un problema, ¿no? Y van a ser de rápida manifestación. Siempre los conflictos salen a brote, ¿no? Y rápidamente. Hay causas estructurales, además de las inmediatas que los explican, ¿no? Ahora, ¿son oportunidades para cambio positivo? Sí. También son escenarios de riesgo para los derechos de las personas, ¿no? Un conflicto, cuando se va a un conflicto, los manifestantes siempre van a encontrar problemas porque hay fallecidos, entre ellos hay heridos y el problema se hace más grande. Ahora, el mecanismo de reclamación y la protesta no está orientado al diálogo. Eso sí, ¿ya? Cuando hay las protestas, no hay nada que puedan dar indicios de que están dispuestos al diálogo.
Ahora, la violencia es entendida como un medio eficaz para alcanzar los objetivos. Como les digo, y esto los ha acostumbrado el Estado, porque el conflicto social se da en un sitio, ¿no? Hay que haber desarrollado una violencia tal para que los medios de comunicación vayan, el ejército también vaya, o la policía, ¿no? Ahora, existen liderazgos antidemocráticos con agendas ocultas, y eso es verdad, ¿no es cierto? En los conflictos sociales siempre hay infiltrados que tratan de que hayan muertos para llevar agua para sus molinos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿ya? Y no están nacionalmente articulados. Parte de ellos son principalmente reivindicacionistas, ¿no? Hay problemas que así nomás no se ven, pero que están ocultos en sus manifestaciones, ¿ya? Ahora, todo esto en un contexto de crecimiento económico, ¿no? Desacelerado, con limitada inclusión, ¿ya? Ustedes saben de que el crecimiento económico del país siempre está con una desaceleración tremenda. Ahora peor todavía con la pandemia que hemos tenido, el confinamiento, las personas tenían que trabajar, porque no solamente es que el gobierno les haya dado un dinero, ¿no? Para tranquilizarlos, no, porque esas personas tienen que llevar dinero para su comida, para la luz, el agua, el teléfono, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí hay el crecimiento pues, económico con limitada inclusión. Ahora, la debilidad institucional, ¿no? Ustedes saben que el Estado siempre ha manifestado una tremenda debilidad. No hay una confianza que podamos tener en el Estado que le va a solucionar el problema, ¿ya? Y la falta de articulación en los tres niveles del gobierno, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ahí hay un tremendo desbalanceo en las soluciones que pueda tener el conflicto. Y hay una insuficiente cultura de diálogo, ¿ya? Los conflictos siempre se dan porque una de las partes se pone intransigente y la otra va a ponerse también intransigente, y los dos van a estar en un tire y afloje hasta que el conflicto va a reventar, ¿ya? Ahora dice, la Defensoría del Pueblo dio a conocer mediante un reporte mensual correspondiente al mes de diciembre de 2020 un total de 216 conflictos sociales, de los cuales 170 se mantienen activos, mientras que 46 permanecen en estado latente. Imagínense ese cuadro a nivel nacional de los conflictos sociales que están uno tras otro poniéndose para tener una mesa de diálogo y que vayan a tener una solución. Las regiones con mayor número de conflicto social son Ancash, Apurímac y Puno. Ancash 27, Apurímac 23 y Puno 18. O sea, estas son las ciudades más conflictivas, pero también porque están en un total estado de abandono. Apurímac, por ejemplo, es una de los departamentos más pobres que existen en el Perú, ¿no? Durante este mes, los conflictos socioambientales constituyen el mayor número de los registrados, ¿ya? 139 casos. Imagínense ustedes
socioambientales. Los pobladores se encuentran en un estado que es difícil de poderlo comprender, ¿ya? A ver, ¿ustedes conocen de algún conflicto social en sus localidades que no hayan sido resueltos? Profesor Ponce, ¿puedo participar? Sí, sí. Yo le dejo participar a todas porque nos va a servir. Ya. Bueno, profesor, creo que los de Apurímac no es porque es gente conflictiva, ¿no? Sino que, como usted dijo, somos gente bastante educada, pero hay momentos ya en que el Estado lamentablemente no atiende las peticiones que el pueblo hace o requiere, entonces ya la gente acá es un poco más radical. Sale para ser escuchados, para que el gobierno ponga un poco más atención sobre las problemáticas que un departamento esté pasando, ¿no? Entonces, lamentablemente, como usted dijo en antes, el Estado se le hace pedido, o supongo que las autoridades harán un pedido mediante algunos documentos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya que no hace caso el Estado, entonces, ¿qué hace la gente? Ya tiene que tomar otras medidas más radicales. Y el Estado lamentablemente no abre una mesa de diálogo para dialogar y dar una solución a qué problemática es lo que la gente requiere. Entonces espera que haya muertos, espera que haya más conflicto, más enfrentamientos con los policías. Entonces eso es lo que molesta, porque si hay un requerimiento, una petición del pueblo, yo creo que el Estado lo que debe hacer es tratar de, en lo más rápido posible, dar una solución, no empezar o esperar que haya muertes, enfrentamientos. Eso es lo único, profesora. Aquí en Andahuaylas no somos tan radicales, pero sí nos hacemos respetar porque hay cosas que se necesita y se necesita con urgencia y el Estado tiene que poner más atención a eso, ¿no? Nada más eso, profesora. Muy bien, muy bien. Otra chica que nos pueda ilustrar con sus localidades. ¿Mm? ¿Nadie? Profesor, buenas noches. A ver, Noelia. Acá en el distrito de Pomalca, en Chiclayo, también los trabajadores también hacen propuestas. ¿Sí? Hacen, y también para que a veces se tienen que poner tiene que haber disturbio para que los de la empresa les puedan hacer caso. Muchas veces llegan a veces a un acuerdo a cierto día o una semana que le van a cancelar y a las finales incumplen ese contrato que hicieron ellos con la mesa de diálogo. Ya. No llegan a cumplir el total de lo acordado cuando hacen la mesa de diálogo y siempre hay disturbios, hay paros, hay un montón de cosas, bombas lacrimógenas, todo eso. ¿Por qué? Porque los mismos de la empresa incumplen el tratado que ellos hacen. Ya. Eso es lo que pasa, profesor. Gracias. Irma Ochoa, ¿quiere decir algo? Maestro, compañeras, muy buenas noches todos ustedes. Con respecto a los conflictos sociales, yo vi un caso, lo que es en Bagua Grande, por ejemplo, los manifestantes, veo para su protesta, se organizan bien y bueno, a través digamos, de lucha de varios días, han podido ser escuchados por el gobierno y han conseguido un proyecto que tanto lo anhelaban, que es un hospital, ¿no? Y muchas veces a través pues de esas protestas y claro, pacíficamente, porque se ve también en esas protestas que a veces llegan a conflictos muy fuertes, a veces hasta se ve muertes, ¿no? Sí, pues. Eso es todo, maestro, gracias. Ya. Hay que tener en cuenta de que a los conflictos sociales siempre hay infiltrados, ¿ya?
y eso es lo que tienen miedo, ¿no?, los manifestantes cuando empiezan esas protestas, ¿ya? Vamos a ver ahora, hemos terminado de hacer una visión panorámica de los conflictos sociales en el Perú, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué es lo qué pasa con la historia, ¿ya? ¿Qué pasa con la historia? ¿Ya? Porque la historia sí importa, ¿ya? Nosotros estudiamos la historia para comprender lo que ha pasado, ¿ya? Pero también para entender cómo nos encontramos y cómo nos vamos a proyectar para el futuro. Para eso se estudia la historia, ¿ya? Y acá, en esta parte, nosotros vamos a poner, a ver lo que ha pasado en el Perú desde la independencia, ¿no? Para ver cómo estas protestas han ido en aumento. La derrota de Túpac Amaru, ¿no?, era pues para suponer que ya los habían aniquilado, ¿no? Había desaparecido a todos los implicados del movimiento, habían acabado con la violencia del Perú, pero no fue cierto, porque el indulto general a todos los indígenas implicados y la extensión del pago de tributo personal durante un año posibilitó que al menos los dirigentes intermedios siguieran actuando como sujetos en sus comunidades durante largo tiempo. Ahí tenemos a los hermanos Katari, ¿no?, a tantos peruanos que han continuado con la violencia, ¿no?, que había iniciado Túpac Amaru, ¿ya? Y esta violencia no solamente ha culminado pues el 28 de julio de 1824 o el 9 de diciembre de 28 de julio de 1821 y el 9 de diciembre de 1824, ¿ya? En nuestro país la historia está llena de anécdotas y de personajes corruptos. Incluso de la colonia, ¿no? Porque en la colonia también ha habido, cuando los reyes y funcionarios banales de la corona se enriquecían aprovechando sus cargos, ¿ya? Y ello había institucionalizado la corrupción en el Perú. Desde ese momento, cuando han venido los españoles acá al Perú, han traído toda esta carga de corrupción que nosotros no podemos salir, no podemos darle un alto a estas corrupciones, ¿ya? Y lo peor es que es socialmente aceptado. Dicen, está bien que robe, ¿no?, pero que haga obras. O sea, no está bien que robe, no está bien que se enriquezca, ¿ya? Y no es raro que muchas autoridades y funcionarios públicos recurrieran al cobro de ilegales, al tráfico de influencias, al nepotismo, ¿ya? Ahora, muchos de estos personajes han llegado al cargo con la expresa intención de aprovecharse de ese cargo. O sea, han llegado a ocupar los puestos públicos para enriquecerse. Y eso pues, lo hemos visto en toda la época de la colonia. Ahora, en la República, ¿no?, cuando ya lo gobernaban los caudillos militares, ¿no? Ya saben que el Perú tuvo el primer militarismo, que gobernaron al Perú los caudillos militares, que habían participado de la independencia y que ellos creían que sus cargos de militares vencedores tenían que concluir siendo presidente de la República. Y ahí estos caudillos peleaban entre ellos,
¿ya? Y ascendían al gobierno. Pero, ojo, ninguno de ellos tenían experiencia de gobierno. Ninguno. Hemos estado gobernados por gente incapaz desde todo punto de vista. Y ha sido hasta 1872 cuando eligieron al primer presidente civil del Perú. Imagínense lo que ha tenido que pasar el Perú con estos caudillos militares, ¿ya? Por eso que dice, pues no, continuaron viendo al Estado como un botín, como una instancia para construir la nación y organizar los intereses y la representación de amplios sectores, ¿no? La práctica no había contrapesos ni instancias que vigilaran la gestión de los recursos públicos. Ellos mismos ponían a sus vigilantes que no vigilaban nada, ¿no? Eran corrupción tras corrupción, ¿ya? Y ahora, la noción de la corrupción típica de los estados modernos era casi desconocida. O sea, la gente robaba, ¿no? Y el común del pueblo no se daba por enterado. Eso es lo que más indigna, ¿no? Ahora, a comienzo del siglo XX, el siglo pasado, ¿ya? Como les digo, se termina el militarismo caudillista y se implantan ciertas reglas de juego para el acceso al gobierno, ¿no? Los candidatos a la presidencia, ¿no? Tenían que cumplir con ciertos requisitos que ellos mismos los habían dado, ¿ya? El sistema político emergente adquiere cierta estabilidad y continuidad, sí, pero ¿saben qué? Hacendados costeños, gamonales, andinos, manifestaban los asuntos públicos al viejo estilo patrimonialista y centralístico, que significaba la ausencia total de intentos de lucha contra la corrupción en el Estado peruano. Los primeros gobernantes del Perú, desde 1899, ¿ya? Hasta 1919, lo integraron la aristocracia peruana, que eran gobernantes que ellos mismos elegían, ¿ya? Para que tuvieran el acceso al gobierno en el Perú. Estos señores compraban los votos o porque tenían abundante cantidad de dinero para hacerse elegir. Ahí tenemos los gamonales de Chiclayo, de Trujillo, de Arequipa, ¿no? Que eran los grandes señores dueños de las inmensas haciendas azucareras, que eran los que tenían el poder para gobernar el Perú. Esas malas costumbres que habían adquirido desde la colonia, ¿no? Lo seguían poniendo de manifiesto ellos en pleno siglo XX. En 1919 accedió al gobierno un señor que también había sido de la República Aristocrática, en 1912 fue presidente, don Augusto Bernardino Leguía. Este señor dio pues ciertas pautas para poder gobernar el Perú
haciendo empréstitos de Inglaterra y de Estados Unidos. A ellos siempre los habían patrocinado estos países. Y Leguía, miren que entró en 1919 hasta el año 1929. ¿Saben ustedes en qué momento le tocó gobernar al Perú? Dígame algo. Profesor, deleítanos usted es el... A ver, Augusto B. Leguía fue el presidente del centenario, pues. ¿Ya? El presidente del centenario. Entonces, este señor les dieron, pues, préstamos en abundancia. Una chiquita les voy a decir, porque esto de acá no se trata de historia, sino de historia de Perú con los conflictos sociales. Había hecho... ¿Ustedes saben qué es la International Petroleum Company? ¿Ah? ¿Eso es quechua, profesor? ¿Cómo? Sí, es quechua lo que dijo. No, International Petroleum Company, Estados Unidos es norteamericano. ¿Es una empresa que da préstamos al Perú? No. ¿No tiene idea? A ver, pónganse a mover un poquito su cerebro, a ver. ¿Ah? Algo sobre el petróleo, profesor. El petróleo, pues el petróleo. La International Petroleum Company, ¿ya? Estaba en Piura, ¿ya? La International Petroleum Company. En unas haciendas que se llamaban La Brea y Pariñas, ¿ya? Y habían descubierto en 1915, 16, 17, 18, 19, habían descubierto el petróleo que había en el Perú. Y estos señores, ¿no? Era empresa norteamericana, y le hicieron al señor una propuesta, pues, ¿no? Ellos, con la viveza de los grandes empresarios, ¿no? Ustedes saben, ya han visto el video de la historia de las cosas. Y estos señores le hicieron una propuesta. Mira, ve, yo te doy dinero para que arregles la ciudad, pues, ¿no? Para que arregles la ciudad, ¿no? Vas a tener dinero y también te vamos a dar, pues, un poco de plata para ti. Pero sí, nos deja sacar el petróleo a 50 centavos el barril. ¿Se dan cuenta? 50 centavos el barril. Y ellos sacaban cientos de miles de barriles que ni siquiera lo ponían como legal. Se llevaban el petróleo. Este señor, Leguía, hizo la avenida Arequipa, bonita, bella, preciosa. Les había puesto unos portales, ¿ya? Ustedes conocen el portal que está en Chorrillos, no, Chorrillos no es, en Surco, en el parque de Surco, ahí hay un portal, ¿ya? Que es estilo árabe, ¿ya? De esos portales habían en toda la avenida Arequipa. Precioso, bello. Hizo el Estadio Nacional, la avenida Argentina, que iba hasta el Callao, la plaza
Bolognesi, la plaza Bolognesi, la plaza Bolognesi y la plaza 2 de Mayo. O sea, él hizo todo lo que pudo hacer para embellecer la ciudad. La plaza el Grau, la plaza Grau también. Todo lo que ven ahora de hermoso, de bello que tiene Perú, lo hizo este señor Leguía. ¿Haciendo qué? Entregando el Perú, entregando las riquezas de su petróleo. ¿Cómo acabó su gobierno? Había arreglado la Constitución 3 veces. 3 veces. Se hizo elegir 2 veces. Cayó en desgracia porque ya el Perú pues se había dado cuenta de que estaba entregando al Perú, ¿no? Ya arregló las fronteras con Chile, por ejemplo, ¿no? Arregló las fronteras con el Ecuador, con Colombia, con Brasil. O sea, este señor hizo un gobierno sumamente entreguista. ¿Saben al gobierno de aquí se parece? ¿Ah? ¿Saben a quién se parece? ¿Sí? Dígame algo. ¿Al gobierno de Venezuela, profesor? No, al gobierno de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori hizo un gobierno igual como lo hizo Augusto Bernardino Leguía. Claro que Augusto Bernardino. Pero Fujimori redujo la pobreza en el Perú. Sí. A través ¿cómo se llama esto? Del libre comercio. Sí. Pero en líneas generales, su gobierno pues fue lo peor que tuvo el Perú, ¿no? Y han hecho obras, por eso les digo, Leguía también hizo obras, nadie le quita eso, ¿ya? Se llenó los bolsillos de plata, ¿ya? Y Alberto Fujimori hizo lo mismo. La única diferencia es que Leguía murió en la cárcel, ¿ya? Ojalá que Fujimori no. Sí, de verdad. Ahora, en el siglo XX, los liderazgos populistas, ¿ya? Establecen relaciones verticales y paternalistas con la población. O sea, papá gobierno, pues, da el vaso de leche, el comedor popular, ¿no? Todas esas cosas, ¿ya? Uno va y compra su almuerzo con 1 sol, 2 soles, lo tiene para toda la familia, ¿no? Entonces, ahí lo tiene a la gente contenta, ¿ya? Y los tiene, pues, empobrecidos, ¿ya? Los caudillos hacen concesiones más que dádivas, ¿ya? Por corresponder a los derechos de aquellas, ¿no? De aquellos hombres que les daban los votos, ¿ya? Ahora, miren que antes de 1980, en 1968, gobernaba el Perú el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Este señor, ya viendo de que se iban a cumplir los 100 años que el señor Leguía le había dado a la International Petroleum Company, trató de arreglar esa situación, hacer un nuevo contrato, un nuevo convenio, ¿ya? Lo hicieron y se perdió la página 11, donde decía cuánto tenían que pagar. Y ellos estuvieron haciéndolas largas, no se encontraban. El general Juan Velasco Alvarado se puso los pantalones, el hombre de Piura, y acabó con el gobierno, lo mandó a la Argentina, ¿ya?
¿Y qué lo primero que hizo? ¿Ah? Nacionalizó el petróleo. Lo nacionalizó. Inmediatamente sacó a todos los norteamericanos y el petróleo era peruano, el Día de la Dignidad Nacional. Eso de ahí lo hizo el general Velasco, ¿ya? Ya después salió Velasco, entró Morales Bermúdez, regresó el gobierno a los civiles, y otra vez, acá está, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, regresa al Estado, ¿no? Para que vean que el Perú ha pasado un montón de cosas, ¿ya? Las reformas estructurales del año 90 instauraron pues la economía de libre mercado que me dice la estudiante, ¿no? Reduce el tamaño del Estado, pero ¿en base a qué? A que lo ha vendido pues todo el Estado, ¿ya? Todo el Estado, todas las compañías del Estado, ¿ya? El proceso, sin embargo, vino acompañado por un incremento de la corrupción, ¿ya? Con el surgimiento de una élite que aprovechó las reformas para enriquecerse y apropiarse de los recursos públicos, echando por tierra en el Perú la idea entonces aceptada por los especialistas que la restauración del libre mercado y el desmontaje del Estado populista eliminaría o disminuiría la corrupción, como parece haber ocurrido en otras regiones del planeta. Pues no, en otros países sí, pero en el Perú no, pues, en el Perú no. Ahora, en años recientes, el Perú pues ha sido testigo del aumento de la conflictividad social, ¿no? Derivando fundamentalmente de la llegada de industrias extractivas, lo que sacan el petróleo, lo que sacan el gas, ¿no? Especialmente las empresas mineras, ¿ya? Atraídas por los altos precios internacionales y las ventajas, pues, comparativas del país y favorables a las reglas de juego establecidas. Mira, acá, 1913, ¿ya? Acá, claro, la Vía Expresa, Lima, ¿no? Acá no se ve la pobreza, pero, a ver, mira, al otro lado, cuando no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe. Los conflictos sociales van por la toma de terrenos. Esto de acá sí es Lima, esto de acá también es Lima, pero hay que trabajar para que esto no ocurra. A ver, no sé qué me tienen que decir. Profesor, ¿puedo dar mi opinión? Buenas noches, profesor. Sí, Violeta, sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañera. Con respecto a esto del gobierno que usted dice, yo creo que si bien es cierto que en el gobierno de Fujimori hubo mucha corrupción y muchas malas actitudes, mucha corrupción y todo eso, pero también hizo cosas buenas. Por ejemplo, usted dice vendió casi todo esto, o los privatizó, pero gracias a esa privatización... No. Las vendió. Ya las vendió. Pero gracias a eso que vinieron inversionistas del extranjero, capitalistas, salimos de la pobreza. Tuvimos por lo menos la tecnología. No se te escucha. No se te escucha. Está fallando su micro. Profesor Ponce, ¿puedo opinar? Sí. Ya, profesor Ponce, solo una cosita me gustaría contar para no entrar más en detalles.
Hay que acordarnos, hay que saber que Perú es uno de los países de Latinoamérica más ricos que tenemos, Eso ¿no? Perú es lo hemos visto riquísimo. cuando hicimos la economía y las regiones Ajá. de Perú, ¿ya? A ver, sí. Y hay mucha pobreza es porque lamentablemente nuestros gobernantes no lo saben administrar la plata o se van a otro país nuestros recursos, eso ya es otra cosa, ¿no? Nada más eso, profesor, gracias. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Nadie? Me parece que están hablando. A ver, una persona más para continuar. Violeta, no se te escucha bien. Bueno, como dice usted también que la corrupción está latente hasta ahorita, ¿no? Ahorita vemos, por ejemplo, usted hablaba del nepotismo y es lo que estamos viendo, el mismo gobierno mete gente a sus familiares, mete gente que conoce, pide favores. Vimos ahora poco el secretario del presidente, el exsecretario del Bruno Pacheco, pidiendo favores, ¿no? A la SUNAT para que le perdonen las deudas. Sin embargo, la SUNAT hostiga a los pequeños empresarios para que paguen para sus tributos, ¿no? Entonces digamos, ¿cómo se llama? Sus deudas que tienen al Estado. Tributos, ¿no? Digamos así. Claro. Entonces hostiga digamos, al microempresario lo tiene ya pues hinchado hasta por deudas pequeñas de 200 soles que al final se vuelven pues miles de soles si no lo pagas. Entonces seguimos viendo estas promesas del gobierno que fue corrupto, pero vinieron los superhéroes supuestamente a ayudarnos, entonces ha pasado ya un gobierno y vemos lo mismo en otro gobierno y siguen robando, entra uno nuevo a otro gobierno en el cual pues se encanta a la gente diciéndoles pues no más pobres en un país rico y sin embargo ya hasta los hijos están en un colegio carísimo. Claro. Dijo que no iba a cobrar sueldo y está cobrando sueldo. O sea, siempre vamos a estar llenos de mentiras. No existen los salvadores, no existe el presidente hasta ahorita que verdad actúe con honestidad, ¿no? Claro. Y lo seguimos viendo y siempre te están usando ese verbo demagogo, siempre de el pueblo, como si el pueblo nomás fuera la sierra. Yo también pertenezco al pueblo y también quisiera pues ser parte de, pero Claro. no veo eso hasta ahora tampoco, ¿no? Entonces, esto es de nunca acabar. Y lo peor que se utiliza la palabra democracia, se utiliza muchas cosas de la pobreza para entrar en la mente de las personas y hacer al final lo que les da la gana. Claro, es que ese es su negocio, ese es su negocio. Ellos saben bien que el Perú es un país muy pobre, ¿ya? Esto es porque el balance per cápita indica pues que hay algo de plata, pero vas a las ciudades extremas, ¿no? Y hay gente que no tiene ni siquiera $1 a la semana, ¿ya? Entonces, ahí, y hacen eso, lo que hemos visto, que dan el vaso de leche, dan el comedor popular, ¿no? Los comedores, y ahí ellos tienen pues un caudal de gente que va a votar por ellos, ¿ya? Porque solamente les da comida, ¿ya? Y eso es lo que siempre hacen. Todos los gobiernos han buscado que tener a las personas cautivas por
el hambre. ¿Alguien más? Profesor, pero para eso Buenas noches. tenemos que Sí, buenas enriquecer. noches. Hola. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Le habla Leida. Ya. Profesor, mi opinión, de acuerdo a esto, es que nos falta educación en lo que es política, ¿no? En historia, por ejemplo, el Ministerio de Educación, yo recuerdo que antes, por ejemplo, nos enseñaban varios cursos de lo que es la historia, pues no, la historia de nuestro Perú, de cómo fueron los gobiernos y todo eso, y creo que ahora en la educación no se ve eso, Educación ¿no? cívica. Y entonces, yo siento que, por ejemplo, yo a veces le pregunto a mis hijos, ¿no? Que tú sabes algo de lo que pasó en los años tal, y me dicen, no sé. Entonces es porque en los mismos colegios no se aplica, no, o sea, lo que es la historia lo han dejado de lado, o si no, lo cuentan de una forma que no fue real, ¿no? O sea, obvian muchas cosas. Entonces, por eso es que la juventud de ahora, con cualquier cosita que nos digan, sí, vamos a salvar al Perú y todo eso, entonces con esos comentarios que son más que todo populistas, ¿no? Nos dejamos llevar por eso y siento que por eso nuestro Perú está así, ¿no? Sí. Esa es mi opinión, profesor, de acuerdo al tema que estoy escuchando. Gracias. Mírenme, hay un curso que es para que los estudiantes piensen un poquito más, ¿no? Y es la filosofía. Antes, en los estudios de secundaria, tenían un curso de filosofía, un curso de psicología, un curso de lógica. Pero ahora la filosofía brilla por su ausencia, la sacaron en los años 80, ¿ya? Y desde ahí a los chicos ya los tienen en nada, porque por la filosofía ellos podían pensar mejor, ¿ya? Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que acá hay personas que nos tienen de derecha, de izquierda, ¿ya? Y que tienes que acomodarte a uno de los dos sitios. Y cuando no es eso, tienes que ponerte en un lugar de libre pensador. Porque siendo libre pensador, vas a poder discernir lo que pasa y no estar con ninguno de los dos lados, porque los dos lados son extremos, ¿ya? Y los dos lados buscan mucho la corrupción. Lo estamos viendo ahora con Castillo, ¿no? Lo hemos visto con Vizcarra y Kuczynski, que es la extrema derecha, ¿no? Y Castillo la extrema izquierda. ¿Y nosotros qué? Que nos estamos alineando a ellos. Nos encontramos en una discusión que no tiene cuándo acabar, cuando nosotros debería ser libres pensadores para poder discernir lo que pasa. ¿Alguien más me va a decir algo? Profesor. Sí, Danelli. Yo le quería comentar sobre lo que le falta a veces a nuestro Perú, que la tecnología, ¿no? Más que todo, o sea, tecnología que sea avanzada, porque realmente la tecnología acá en Perú es demasiado baja, ¿no? Y para que haga mejor, ¿cómo se dice? Más, más que todo, la tecnología que sea más alta, ¿no? De lo que está ahora. Ese es mi aporte, profesor. ¿Ya? ¿Jacqueline? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, escuchaba a mis compañeras
en cuanto al tema de las carencias que padece nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, hay mucho déficit, muchos gobernantes que le hicieron mucho daño a nuestro país, que le siguen haciendo daño, pero si vivimos de esos recuerdos, seguimos viviendo de lo que le falta al país o de lo que dejaron de hacer, nuestra mentalidad se va a cerrar y vamos a seguir buscando culpables, como dice un psicólogo. Y no debemos seguir buscando culpables. El país lo hacemos nosotros. Claro. Nosotros, si nos educamos, vamos a superar y vamos a mejorar económicamente. Pero la gente sigue con ese chip que el presidente, que el país, imagínense los norteamericanos, imagínense si ellos siguieran pensando que sus gobernantes se llevan la plata, entonces no progresarían. Y para que un país progrese, tenemos que estar educados. ¿Y quién nos da la educación? Nosotros mismos. No tenemos que esperar que el gobierno lo habilite, que el gobierno, imagínense, terminamos. Si nosotros no nos hubiésemos matriculado a estudiar, hubiésemos estado esperando postular al Estado, ¿cuántos años más tendremos que perder? Entonces depende de nosotros sacar adelante primero nuestro hogar. Y si nosotros sacamos adelante nuestro hogar, el país, obviamente, porque es un círculo que se mueve. Saquémonos ya ese chip que el país, que el gobernante, chicas, saquémonos ese chip, está en nosotros mejorar nuestro país. Ya dejemos esas cosas, dejemos esa mentalidad para los niños pequeños. Y si vamos a educar a niños, debemos inculcarle eso a nuestros niños, que el progresar esté en nosotros. Si nosotros, caramba, tomamos como se dice el toro por las asas, vamos a salir adelante. Nadie nos va a venir a regalar nada. Nadie te va a venir a regalar un título si no estudias. Nadie te va a dar un trabajo si no tienes un buen título. Entonces vamos a seguir adelante por nuestros méritos. Ya hemos empezado muy bien. Entonces, que ese chip lo manejemos también en casa. Y con nuestros hijos, ya, quitémosles ese chip que el gobierno, por eso estamos así. No, sí, el país ha crecido. Sí ha crecido, ¿por qué? Porque nuestros hijos están estudiando y están trabajando, muchos, algunos, ¿no? Y si no trabajo, entonces me pongo un negocio y me pongo a vender. Ahí está creciendo también el país. Sigamos adelante. Gracias por su clase, profesor. Me ha hecho pensar mucho. Y sé que está en nuestras manos que el país cambie. No busquemos culpables, porque al final nos perjudicamos nosotros y perjudicamos a nuestros hijos. Gracias. Gracias, Jacqueline. Yo me quedo con lo que has dicho, que nos saquemos el chip. El chip tenemos que cambiarlo, ¿ya? Y convertirnos en libre pensadores. Porque si nos ponemos un chip de cualquiera de los lados, vamos a ser iguales. Y eso no quiere el país. A ver, dime, Sarela. Sarela. Ahora, Vanessa. Ahora, Vanessa. Sí, profesor, buenas noches. A ver. Profesor, mi internet. Profesor, no le escucho. ¿Qué dice? ¿Había levantado la mano? A ver. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Entrecortado. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se le escucha, sí, sí. A ver, Sheila. Bueno, yo quería decir que estoy muy de acuerdo con la compañera Jacqueline, ¿no? Bastante de acuerdo con ella, con lo que acaba de expresar.
y que, bueno, lo único que nos queda es estudiar y trabajar, seguir buscando progreso y no abramos más heridas. Eso es lo único que digo, porque cuando abrimos heridas, recordamos esas cosas, eso hace mucho daño. Sí. Nosotros tenemos que seguir adelante. Eso es lo único que quería decir. Lo que yo hago es ponerles el dedo en la herida para que puedan pensar, porque yo también pienso como tú. Ya no es a pensar de que yo me voy a un lado de... No, ¿ya? Yo, gracias a Dios, tengo los pensamientos bien claros, ¿ya? A ver, Eleida. Profesor, Sí. solo para acotar algo, ¿no? Estoy de acuerdo con la compañera Jacqueline en lo que debemos cambiar el chip, pero la historia es nuestra historia y no debemos olvidarla, ¿no? Por eso. ¿No? Siempre debemos recordar nuestra historia, de dónde venimos y cómo, cómo hemos pasado nuestros años de juventud, lo que queremos para nuestros hijos. Obviamente todos queremos lo mejor, Claro. ¿no? Pero debemos de basarnos, recordar lo que hemos vivido para seguir adelante, ¿no? Bueno, esa es mi acotación en la parte última. Sí, Gracias. yo por eso les digo, ¿no? Cuando nosotros tenemos que estudiar la historia para comprender nuestro presente, para saber cómo estamos ahora y para proyectarnos al futuro. Si no estudiamos la historia para eso, mejor no se estudia la historia, ¿ya? Porque así nos vamos a confundir, nos vamos a entreverar y nos vamos a hacer cualquier cosa menos ser buenos ciudadanos. Exactamente, profesor. ¿Alguien más? ¿Nadie? A ver, antes de irme, a ver. A ver. Espérate. Espérate. Ajá. Espérate. Listo. Yo acá les quiero compartir, dice, ¿por qué se agravan los conflictos? Mira, el tema era una comisión multipartidaria del Congreso, luego la Comisión de Constitución, después al Pleno, de allí vuelve al Ejecutivo, luego una comisión multisectorial, y así mediante el diálogo solucionemos, hermanos indígenas, solucionamos las cosas, ¿no? Ese es el paseo que siempre nos dan, ¿ya? Y acá les tengo otra, dice, eres pobre, si me vendes tu cerro, tu laguna, tendrás platita, ¿no? Y él le dice, y cuando se acabe la platita, no tendrás cerro ni laguna. Ignorante, le dice. Y acá hay otra, la última. Para nosotros el desarrollo es solidaridad, igual y manejo y equidad de los recursos. Qué ignorantes, el desarrollo es sacar petróleo, talar los bosques para producir etanol. O sea, se dan cuenta de lo que buscan estas empresas, los grandes lacayos de estas empresas, que es el gobierno mismo, que nos pasean y nos tienen idiotizados en el Perú. Y eso no es posible. ¿Ya? Me voy. ¿Tienen algo que decir antes que me vayan? Tienen 2 minutos. Sobre todo, culturizarnos, ¿sí? ¿Nadie más va a decir nada? Solo agradecer su clase, profesor. Está muy bonita. Que tenga un buen fin de semana. De igual manera.
Igualmente, profesor, que tenga un buen fin de semana y agradezco porque nos ha culturizado. Gracias. Profesor, y arriba Dime. Perú. Arriba Perú, eso sí. Arriba, Perú. Va a mejorar, porque nosotros vamos a mejorar. Vamos a la marcha. Dímelos. Vamos a la marcha. En los colegios. ¿Cómo? Suerte, chicas. Que esos sueños se hagan realidad. Que esos sueños se hagan realidad. Que no sea como Calderón de la Barca. Los sueños, Ya digo, sueños. son sueños. Ajá. Los sueños, que no sea así. Sí, a Zarela no se le escucha nada. Trata de mejorar, Zarela. Yo te quiero escuchar, pero no se escucha nada. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ahora sí. Chao, chicas. Nos vemos la próxima semana con otra clase también bonita. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias a Hasta ustedes. luego. Mejorar. Profesor, Muchas gracias por la- Una de las chicas me mandó una historia bonita, bonita. Ya le dije ya que la historia de su vida, no debo decir quién es, pero la puede escribir, la puede escribir. Tiene un argumento buenísimo, ¿ya? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una consulta. Estoy Dígame. recién llegando de mi trabajo, estoy trabajando en zona rural. Sí. No ha dejado el trabajo porque no hay línea allá. ¿Ya? Ya, Eso quiero. Mira, ve, cuando tengas línea o conexión, te comunicas con el instituto, entras a la plataforma y te las preguntas, y aunque sea eso, lo haces y me mandas, ¿ya? Ya, ¿Ya? gracias. Yo, ahora, si puedes hacer la historia de tu vida para mejorar tu nota, yo le voy a la chica le estoy recibiendo eso, entonces me puedes mandar y también se te arregla la nota, pues, ¿ya? Chao, Ya, chicos, profesor, nos vemos. muchas Ya, Ya. gracias.